La conformación de las instituciones del derecho laboral mexicano ha pasado por diversas etapas, desde una forma de trabajo comunitario durante las civilizaciones prehispánicas, pasando por un sistema esclavista en la colonia, hasta llegar a la incorporación de la ideología neoliberal en la Reforma reciente. En esta reseña histórica se considerarán los eventos más importantes en la historia de nuestro país. Estos eventos han dado forma al derecho laboral como lo conocemos en la actualidad. Durante el periodo prehispánico, que abarca desde los asentamientos humanos en Mesoamérica hasta la caída de Tenochtitlán en 1521, México aún no se integraba como nación. Se trataba entonces de un conglomerado de civilizaciones perfectamente organizadas e interrelacionadas unas con otras. Cronistas relatan la existencia de gremios perfectamente organizados. Cada gremio estaba instalado en un sector específico de la ciudad y generalmente estaba formado por familiares. Por lo tanto, no podemos hablar de forma detallada sobre relaciones de trabajo, pues las primeras comunidades se asentaron para domesticar algunos cultivos. Existía el trabajo como actividad humana, transformadora y medio de subsistencia. Durante el periodo de México independiente, que abarca desde 1821, año de consumación de la independencia de México, hasta 1910, con el inicio de una nueva revuelta que traería consigo un nuevo orden político, social, cultural y por ende laboral en México, se promulgaron y tuvieron vigencia dos constituciones en nuestro país, una en 1824 y otra en 1857. Durante la colonia, el trabajador mexicano tenía una jornada laboral de 18 horas y los salarios habían sido rebajados a 3,5 reales de 4 reales que eran en el mismo periodo. Había 44,800 mineros trabajando en jornadas de 24 o más horas consecutivas. El trabajador estaba obligado a comprar en la tienda de raya. La Constitución de 1857 no incluía disposiciones en materia laboral. Los salarios seguían siendo miserables y las jornadas extenuantes. Los obreros empezaron a organizarse, surgiendo así las primeras sociedades organizadas de trabajadores que llegaron a integrarse en el Gran Círculo de Obreros en la década de 1870. Durante el Porfiriato, que inició en 1877, la situación de los obreros y campesinos empeoró. Díaz favoreció a los inversionistas extranjeros. Con ello se facilitó el surgimiento de las tiendas de raya y la explotación de recursos naturales, el ser humano incluido. La situación era tan complicada que originó huelgas en las minas de Cananea, Sonora, y las fábricas textiles de Río Blanco, Veracruz, ambas violentamente reprimidas. Los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, miembros del Partido Liberal, pugnaban por una jornada máxima de 8 horas, un salario mínimo de 1 peso, prohibición de que se haga trabajar a menores de 14 años, condiciones higiénicas, indemnización por accidentes de trabajo, pago de salario en efectivo, suprimir tiendas de raya y un descanso dominical. Durante el periodo revolucionario, que abarca de 1910 a 1917, la lucha armada estuvo aportando ideas y voluntad para la revolución. Sin embargo, se enfrascaron en tantas luchas que los más perjudicados fueron los más pobres, quienes después apoyaron a Carranza a través de la Casa del Obrero Mundial, que integró a los batallones rojos. El artículo 123 tuvo participaciones de juristas notables y líderes obreros. Originalmente constaba de 30 fracciones, de las cuales destacan la prohibición de trabajo a menores de 12 años. Se niega el derecho de huelga a obreros, la facultad de que cada estado tenga sus propias leyes en materia laboral, dependiendo sus necesidades. Durante el periodo postrevolucionario, de 1917 a 1970, se expide la Ley Federal del Trabajo. Las luchas entre trabajo y capital, de acuerdo a sus condiciones, continuaban siendo precarias y las autoridades no colaboraron con la causa obrera. Fue así que en 1918
los obreros formaron la Confederación Regional Obrera Mexicana, con siglas CROM. Sus fines fueron lograr una mayor distribución de riqueza social y una descentralización de la propiedad de la tierra. Surge también la Confederación General de Trabajadores, CGT, que compartía liderazgo con la CROM. La primera reforma de 1823 fue emitida por Emilio Portes Gil, que federalizó las leyes laborales. Con esto, el Congreso expidió una primera ley federal del trabajo en 1931. En el gobierno de Lázaro Cárdenas se creó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936. Desde la creación de la Ley Federal de Trabajo de 1970, el obrero ha tenido que enfrentar crisis inflacionarias como los salarios mínimos. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, siguió la corriente neoliberal con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con siglas TLCAN, Telecan, y su entrada en vigor fue en 1994. Sin embargo, no representó beneficio alguno para la clase obrera. Durante el periodo de Ernesto Zedillo, de 1994 al año 2000, no se concretó la idea de una nueva ley federal de trabajo. Sin embargo, se promulgó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cambiando sustancialmente el sistema de jubilaciones y pensiones en México. Durante el sexenio de Felipe Calderón, del año 2006 a 2012, no se cumplieron con las metas de creación de empleo. Dejó de existir el sindicato Luz y Fuerza del Centro, arrojándose al desempleo a aproximadamente 44,000 trabajadores. En el 2012, el presidente Felipe Calderón presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, destacando las siguientes: inclusión de la definición de trabajo digno o decente, mayor énfasis en la productividad, incorporación y por ende legalización del sistema de subcontratación, adición de algunas formas de contratación como trabajo por temporadas y contratos de capacitación a prueba. Modificación en los salarios vencidos para los casos de despido injustificado, derecho de los padres a recibir una licencia en caso de paternidad, desarrollo de un capítulo dentro de los trabajos especiales para regular el trabajo en minas de carbón. Modificaciones no solo en el nombre, sino en el contenido del capítulo correspondiente a capacitación y adiestramiento, resaltándose la intención de elevar la productividad. Reformas en materia procesal, en las que se pone énfasis en la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos. Del periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, iniciado en 2012, se promulga la reforma laboral el 24 de febrero de 2016. En esta establece qué casos de huelga son lícitos, creación de tribunales laborales integrados al Poder Judicial de la Federación, voto libre y secreto para la elección o renovación de los dirigentes sindicales, y aborda un aspecto medular para el desarrollo económico del país.